Hay verdades que no se revelan en los libros de autoayuda ni en los discursos motivacionales. Verdades que incomodan, que golpean, pero que al mismo tiempo liberan. Si estás aquí es porque presientes que tu mente no es tan libre como creías, que hay algo oculto gobernando tus pensamientos más íntimos. Hoy vamos a arrancar ese velo y exponer lo que la mayoría nunca se atreve a mirar de frente. No es casualidad que tantos vivan encadenados sin darse cuenta. El enemigo no está afuera, está dentro. Cada pensamiento tóxico que repites es un grillete invisible. Cada duda que alimentas es un hierro candente atado a tu voluntad. Y cada vez que escuchas esa voz interna que susurra no puedes, no hablas con tu conciencia, hablas con tu carcelero. Así viven la mayoría, esclavos de lo que piensan, encadenados a lo que sienten, convencidos de que sus pensamientos oscuros son una verdad inquebrantable. Pero aquí, en Viaje Psíquico, no estamos para consolarnos con palabras suaves ni frases motivacionales vacías. Aquí estamos para desenterrar el filo de la psicología oscura y usarla como arma. Maquiavelo lo sabía. La mente es un campo de batalla, y en ella no sobrevive el más optimista, sino el más disciplinado, el más frío, el más implacable con su propia debilidad. Por eso, hoy no vas a escuchar consejos dulces ni métodos de autoayuda reciclados. Hoy vas a recibir 8 leyes maquiavélicas que destruyen de raíz la negatividad y reprograman tu mente en un código de hierro. No son teorías, no son frases bonitas, son leyes. Y como toda ley maquiavélica, son crueles, absolutas y sin espacio para excusas. Te advierto algo. Este vídeo no es para todos. Muchos escucharán estas leyes y las olvidarán mañana. Pero tú, si llegaste hasta aquí, es porque quieres algo más. Forjar una mente inquebrantable, soberana sobre sus pensamientos y fría ante el caos. Estas 8 leyes son el arsenal que te dará ese poder. Y cuando las apliques, descubrirás lo que pocos hombres logran en su vida. No ser esclavo de lo que piensas, sino gobernante absoluto de tu propia narrativa interna. Antes de empezar, escribe en los comentarios tu primer decreto personal. Mi mente no se dobla ante la debilidad. Hazlo ahora, porque desde este instante no escucharás consuelo, sino órdenes. Y si las sigues, si las grabas en tu mente como hierro ardiente, no volverás a ser el mismo. Ley 1. Corta la raíz, no la rama. El error más común de los hombres débiles no está en que reconozcan sus pensamientos negativos, sino en cómo los enfrentan. Cuando aparece la duda, la tratan como si fuera un mosquito al que basta con espantar. Cuando surge el miedo, creen que basta con distraerse, con engañar a la mente con frases amables. Y así viven, golpeando ramas, cortando hojas, sin comprender que el verdadero enemigo no se destruye en la superficie, sino en la raíz. Maquiavelo lo habría dicho sin piedad. Negociar con la debilidad es traición contra ti mismo. Piensa en tu mente como en un terreno. Cada pensamiento es una semilla. Si la semilla es fuerte, crecerá un árbol que te da sombra, alimento y poder. Pero si la semilla es podrida, siembra de miedo, de dudas, de voces ajenas que te dicen, no puedes, crecerá una raíz oscura que se extenderá bajo tierra, invisible al principio, hasta que un día la ves romper tu suelo, derribar tus cimientos y sofocar todo lo que intentas construir. Los hombres débiles luchan contra las ramas, se entretienen arrancando hojas, pero nunca acaban para arrancar la raíz. Por eso fracasan una y otra vez, porque la raíz sigue viva, alimentándose de su atención. ¿Cuántas veces te has descubierto discutiendo con tu propia mente? La duda te dice, no eres capaz, y tú intentas convencerla de lo contrario. El miedo te grita, vas a fallar, y tú ensayas argumentos contra él. Esa discusión interna es una trampa. Cada vez que dialogas con el pensamiento negativo lo fortaleces, le das oxígeno, lo conviertes en tu igual cuando en realidad debía ser ejecutado de inmediato. El maquiavélico no discute con su enemigo interno, lo aplasta, no lo razona, lo destruye en silencio, en el mismo instante en que aparece. Esto requiere una práctica brutal de vigilancia. Cada vez que la mente arroja una chispa de debilidad, debes reconocerla no como una voz inocente, sino como una raíz que intenta extenderse bajo tierra. Tu tarea no es observarla, no es analizarla, sino estirparla con decisión quirúrgica. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Es miedo al juicio de los demás? ¿Es la memoria de un fracaso antiguo? ¿Es la voz de alguien que te marcó con sus inseguridades? Allí está la raíz,
Y allí debes clavar la pala. Los hombres comunes esperan a que el árbol del pensamiento negativo crezca, y cuando ya tiene ramas grandes, se quejan de la sombra que proyecta sobre su vida. El maquiavélico, en cambio, no espera. Corta en cuanto ve el primer brote. No permite que un solo pensamiento de duda eche raíces, porque sabe que si lo hace, mañana no será una chispa, será un incendio, y los incendios siempre cobran vidas. Imagina a un gobernante que tolera pequeñas traiciones en su corte. Un rumor aquí, una conspiración mínima allá. Él sonríe, finge que no pasa nada, y cuando quiere reaccionar, ya es tarde. El palacio entero arde en rebelión. Asimismo sucede con la mente. Cada vez que toleras un pensamiento débil, siembra traición dentro de ti. La disciplina consiste en no tolerar ninguno, en ejecutar a cada traidor mental antes de que pueda formar un ejército. Aquí aparece el principio que diferencia al hombre esclavo del soberano. El esclavo tolera. El soberano extirpa. El esclavo intenta convivir con sus dudas, racionalizarlas, suavizarlas, adornarlas con excusas. El soberano las mata, y al matarlas, envía un mensaje a toda su mente. Aquí no se tolera la debilidad. Aquí se obedece a la ley de hierro que yo dicto. Haz memoria. ¿Cuántas veces en tu vida una duda pequeña se convirtió en un monstruo que te paralizó? Quizás empezó con un pensamiento sutil, y sí fracasó. No lo cortaste, lo dejaste crecer, y pronto ya no era un susurro, era un rugido que ahogaba toda acción. Esa es la consecuencia de no cortar la raíz, porque lo que no destruyes en el primer instante se multiplica, y mañana te domina. El verdadero poder mental no es resistir largas horas de diálogo interno, no es pelear con tus pensamientos como un gladiador en la arena. El verdadero poder está en la ejecución inmediata. Ver la duda y decapitarla. Ver el miedo y sofocarlo. Ver la excusa y extinguirla. Un golpe seco y rápido. Esa es la mentalidad de hierro. Por eso esta primera ley no es suave. No dice, piensa positivo. No dice, cambia tus pensamientos. Dice, ejecuta sin piedad. Porque el pensamiento negativo no es un invitado, es un invasor, y ningún soberano cuerdo permite que un invasor se siente a su mesa. Lo expulsa o lo mata. Esa es la única respuesta aceptable. Grábalo en tu mente como un decreto. Yo corto la raíz, no la rama. Escríbelo en los comentarios ahora mismo, porque no basta con entenderlo. Debes declararlo. Cada vez que lo repitas, estarás recordándole a tu mente que no negocias con la debilidad, que tu terreno mental no es un campo libre para cualquier semilla, que aquí solo crece lo que refuerza tu poder. Desde hoy, cada vez que un pensamiento negativo aparezca, no lo escuches, no lo razones, no lo adornes. Arráncalo. Mátalo. Y entiende que al hacerlo, no estás siendo cruel contigo, estás siendo leal al soberano que quieres ser. Porque cortar la raíz es el primer acto de soberanía. Y sin soberanía interna, todo poder externo es ilusión. Ley 2. Domina la percepción o la percepción te dominará. La mayoría de los hombres creen que su sufrimiento proviene de la realidad. Se convencen de que lo que los destruye son los hechos, la pérdida, el rechazo, la traición, el fracaso. Pero Maquiavelo lo sabía y lo dejó entre líneas en su obra. Los hombres no son destruidos por la realidad, sino por la manera en que deciden interpretarla. La realidad en sí misma es neutra, fría, indolente. No tiene emociones. El cuchillo corta, la tormenta arrasa, la derrota llega, pero nada de eso lleva consigo un significado intrínseco. El significado lo impones tú, y ahí es donde el hombre débil se convierte en esclavo y el maquiavélico se convierte en soberano. Piensa en esto. Dos hombres reciben el mismo golpe. El primero lo interpreta como el fin de su camino. Se derrumba, se odia, se hunde en la espiral de la autocompasión. El segundo lo interpreta como entrenamiento, un obstáculo que afila su carácter, un dato que corrige su estrategia. ¿Qué cambió? Nada externo. Lo único que se movió fue la lente interna, la narrativa que cada uno eligió. La percepción es el filtro que decide si lo que te sucede te rompe o te fortalece. Los hombres débiles usan la percepción como un arma contra sí mismos. Llaman humillación a lo que pudo ser lección. Llaman fracaso a lo que era un ensayo. Llaman traición a lo que en realidad era exposición de la verdad.
De esa forma convierten cada evento en un peso sobre su espalda hasta que ya no pueden moverse. ¿Resultado? Una vida de cadenas invisibles construidas por su propia mente. El maquiavélico jamás permite tal cosa. Él entiende que la percepción es moldeable, que no se trata de lo que pasa sino de cómo lo codificas. No se engaña con optimismo barato ni frases de consuelo. Lo que hace es más brutal, se apropia del significado, no deja que el mundo le diga qué significa su dolor, su pérdida, su derrota. Es él quien lo dicta, quien lo reescribe, quien convierte cada golpe en piedra de construcción. Este dominio no es fácil, porque la mente común, sin vigilancia, es un teatro lleno de ilusiones. Una misma escena puede ser vista como tragedia o como triunfo, dependiendo de la máscara que uses. El hombre débil no controla las máscaras, se las pone en otros, su familia, su sociedad, sus enemigos, y así ve el mundo con los ojos de quienes lo condicionaron. Pero el maquiavélico arranca esas máscaras y se fabrica la suya propia. Imagina un campo de batalla, caen flechas, los cuerpos se derrumban, la sangre mancha la tierra. El cobarde ve el caos y dice, estamos perdidos. El estratega ve el mismo escenario y dice, aquí está la grieta, por aquí avanzamos. La diferencia no está en los hechos, sino en la percepción. Uno muere antes de luchar, el otro encuentra un camino en medio de la carnicería. Ese es el poder de la percepción. Puede ser tumba o puede ser llave. Aquí debes entender algo que la mayoría nunca comprenderá. La percepción es un acto de poder. Cada vez que decides qué significa un evento, estás escribiendo la ley de tu propia vida. Si eliges verlo como derrota, esa será tu realidad. Si eliges verlo como entrenamiento, esa será tu realidad. La mente no distingue entre verdad y narrativa, solo obedece la interpretación que grabas en ella. Los hombres ordinarios creen que así son las cosas. Esa es la frase del esclavo. El soberano mental dice, las cosas serán lo que yo decida que signifiquen. Y bajo ese decreto, cada golpe deja de ser pérdida y se convierte en materia prima de poder. Pero no confundas este dominio con fantasía. No se trata de negar lo que pasa. El maquiavélico no tapa sus ojos ni se inventa mundos coloridos. Al contrario, ve el dolor en su crudeza, ve el fracaso en toda su dureza, pero luego lo talla en otro ángulo, como un escultor frente a una roca bruta. La piedra es la misma, pero su mano le da forma. La realidad es la piedra. Tu percepción es el cincel, y con cada golpe decides si es estatua o es ruina. Pregúntate, ¿cuántas veces has interpretado tu vida con la mirada del cobarde? ¿Cuántas veces un no lo tradujiste como un insulto? ¿Cuántas veces una pérdida la tradujiste como señal de que no sirves? Cada traducción que hiciste mal grabó una cicatriz en tu mente, y esas cicatrices no venían del hecho, venían de la interpretación. La disciplina aquí es brutal. Cada vez que algo sucede, debes preguntarte inmediatamente qué marco le estás dando. Y si el marco es débil, lo rompes y lo reemplazas con uno de poder. Alguien te rechaza. El débil piensa, soy indigno. El maquiavélico piensa, este rechazo me revela quien no merece mi tiempo, me ahorra energía, me selecciona el terreno. ¿Pierdes dinero? El débil piensa, estoy arruinado. El maquiavélico piensa, esto es una lección pagada, un costo por el conocimiento que ahora nadie puede quitarme. Esa es la diferencia. El hombre que no controla su percepción vive en un infierno fabricado por su propia mente. El hombre que la controla, en cambio, puede caminar en medio del mismo infierno con una sonrisa helada, porque sabe que cada fuego lo templa. Y ese poder no depende de suerte ni de circunstancias, depende solo de la disciplina con que eliges tu marco. Así que grábalo en tu mente como una ley absoluta. Yo domino la percepción no me domina a mí. Escribe esta frase en los comentarios ahora mismo, no como simple repetición, sino como decreto personal. Cada vez que lo digas, estarás recordando que ningún evento externo tiene permiso para dictar tu vida. El único que decide lo que significa lo que te pasa, eres tú. Porque cuando dominas la percepción, dominas tu destino. Y cuando renuncias a dominarla, el destino te arrastra como un esclavo. Esa es la crudeza de esta segunda ley. O reescribes tú la historia, o vivirás encadenado a la historia que otros escribieron para ti. Ley 3. Construye la fortaleza mental. Ningún reino se derrumba por el ataque más fuerte de su enemigo.
Se derrumba por las grietas invisibles de sus muros, por la corrupción dentro de sus propias puertas, por las traiciones que se gestan en la sombra. Así sucede con tu mente. No importa cuán poderoso parezcas, si tu interior está expuesto, si tus murallas son débiles, cualquier golpe, por pequeño que sea, bastará para hacerte caer. Maquiavelo lo habría dicho con frialdad. La derrota no comienza fuera de ti, comienza dentro de ti. El pensamiento negativo es una forma de invasión. No entra gritando, no llega con espadas, llega disfrazado de duda, de precaución, de realismo. Te convence de que abrir la puerta no es peligroso, y cuando te das cuenta ya está dentro de tu castillo, comiendo de tu mesa, dictando tus decisiones. La mayoría fracasa porque no sabe custodiar sus propios muros. Creen que la fortaleza mental es un don, algo con lo que se nace, pero la verdad es otra. La fortaleza se construye ladrillo a ladrillo, con disciplina diaria e inquebrantable. Piensa en tu mente como una ciudad amurallada. Cada pensamiento que dejas entrar es un visitante. Tienes guardias en la puerta, o las dejas abiertas para cualquiera, porque aquí está la verdad brutal. La mayoría de los hombres permite que todo entre. Dejan que el miedo se siente en la mesa principal. Dejan que la opinión de otros ocupe un trono en sus decisiones. Dejan que la duda se convierta en consejero personal. Y así, día tras día, esas voces carcomen las murallas hasta que lo que parecía fuerte colapsa sin un solo golpe externo. El maquiavélico no comete ese error. Él sabe que cada pensamiento es una tropa que entra a su fortaleza. Algunos fortalecen, otros sabotean, y no se puede permitir que los saboteadores crucen las puertas. Su regla es clara y absoluta. Si no me fortalece, muere en la entrada. Esa es la vigilancia constante, la dureza que construye un castillo indestructible. Aquí debes entender algo. La fortaleza mental no se levanta con frases motivacionales. No se construye repitiendo, todo estará bien. Se construye en el momento en que eliges no permitir que un solo pensamiento débil eche raíces en ti. Cada vez que rechazas la autocompasión, colocas un ladrillo. Cada vez que eliges disciplina en lugar de distracción, refuerzas un muro. Cada vez que matas la duda antes de que se expanda, levantas una torre más alta. Así, día tras día, tu fortaleza crece. Pero atención, levantar murallas también implica soportar la soledad, porque cuando tu mente se convierte en un castillo, muchos no podrán entrar. No todos son dignos, no todos merecen acceso, y el débil, acostumbrado a dejar entrar cualquier voz, confundirá esto con frialdad. Te llamarán distante, impenetrable, difícil. Que lo digan. Mejor ser impenetrable que ser invadido. Mejor ser acusado de frialdad que condenado a la debilidad. Maquiavelo decía que un príncipe que no sabe defender sus murallas será devorado. Lo mismo sucede contigo. Si no blindas tu mente, el mundo la devorará. La opinión ajena, el miedo colectivo, la inseguridad de otros, todo eso es un ejército constante intentando asediar tu interior. Sin fortaleza, sucumbes. Con fortaleza, permaneces. Haz memoria. ¿Cuántas veces una simple crítica derrumbó semanas de confianza en ti? ¿Cuántas veces una burla ajena perforó tu ánimo hasta paralizarte? Eso no pasó por la fuerza de la crítica, sino por la debilidad de tus muros. Y si no construyes la fortaleza, volverá a pasar una y otra vez, hasta que entiendas que la seguridad no proviene de que los demás te respeten, sino de que tu mente esté blindada contra su veneno. Construir esta fortaleza también exige un nuevo criterio de selección. Pregúntate cada vez, ¿este pensamiento me hace más fuerte o me hace más débil? Si es fuerte, lo dejas entrar y lo alimentas. Si es débil, lo ejecutas sin piedad, porque cada pensamiento débil que toleras es un espía que mañana abrirá las puertas al enemigo. Y recuerda, la traición más peligrosa no viene de fuera, viene de dentro. Aquí es donde la mayoría fracasa. Creen que resistir a la negatividad significa soportarla pasivamente, aguantar los pensamientos como quien aguanta una tormenta. Error. Resistir no es aguantar, resistir es blindar. Es decidir que nada débil atraviesa tus puertas. No se trata de convivir con el miedo, sino de aislarlo hasta que muera de hambre. No se trata de escuchar la duda, sino de silenciarla antes de que se multiplique. Imagina un reino en paz, protegido por murallas imposibles de escalar. El enemigo rodea, grita, lanza flechas,
pero no logra penetrar. Esa es tu mente cuando construyes la fortaleza. El ruido de la multitud no entra, la burla no perfora, la traición no sorprende. Porque tu fortaleza no depende del clima externo, depende de tu disciplina interna. Así que grábalo como decreto. Mi mente es una fortaleza, nada débil entra, nada débil sobrevive. Escríbelo ahora en los comentarios y repítelo cada día como si fuera una orden militar, porque eso es lo que es, una orden de soberanía interna. Cuando construyas tu fortaleza mental, dejarás de temer al asedio, porque sabrás que ningún enemigo externo es tan peligroso como la rendija que tú mismo dejes abierta. Y cuando no haya rendijas, cuando tus murallas sean impenetrables, entonces comprenderás la verdad de esta ley. No es el mundo el que decide tu caída, eres tú quien decide si abre o cierra las puertas de su mente. Ley 4. Desapégate sin piedad o serás arrastrado. El hombre común cree que su dolor proviene de lo que pierde. Piensa que su sufrimiento es el resultado inevitable de que alguien lo traicione, de que un sueño se rompa, de que un plan fracase. Pero Maquiavelo lo sabía con claridad brutal. El sufrimiento más profundo no viene de la pérdida, sino del apego a lo que nunca pudiste controlar. El apego es una cadena invisible, se disfraza de amor, de lealtad, de esperanza, incluso de ambición. Te convence de que atarte a alguien o algo es prueba de compromiso. Pero la verdad es otra. Apegarte a lo que no puedes gobernar es firmar tu propia sentencia de esclavitud. Porque todo lo que está fuera de ti es volátil. Personas que cambian, fortunas que se esfuman, promesas que se rompen, alianzas que se quiebran. Y si tu paz depende de esas cosas, tu mente siempre será rehén. Mira al hombre débil, se aferra a lo que ama, y cuando lo pierde, se desmorona. Se aferra a la aprobación y cuando no la recibe, su valor se hunde. Se aferra al éxito, y cuando fracasa se convierte en cenizas. Este patrón se repite una y otra vez, porque el apego convierte al hombre en esclavo de lo que jamás tuvo en sus manos. El maquiavélico jamás comete este error. Él disfruta de lo que tiene, pero no se ata a ello. Usa lo que le ofrece el mundo, pero no se deja usar por ello. Entiende que el apego es la raíz de la mayoría de los pensamientos negativos, el miedo a perder, la ansiedad por el futuro, la frustración por el pasado. Todo nace de la misma cadena invisible. Por eso su disciplina es clara, se desapega sin piedad. Esto no significa frialdad vacía ni indiferencia mecánica. Significa poder. Significa que, aunque aprecie lo que tiene, jamás entrega su mente como rehén de su posesión. Si lo pierde, se mantiene entero. Si lo conserva, lo disfruta sin miedo, porque sabe que la verdadera libertad no está en poseer, sino en no ser poseído. Imagina a dos hombres en medio de una tormenta. El primero se aferra desesperado a un árbol, rogando que no caiga. El segundo se sostiene solo en sí mismo, firme, aunque la tormenta arrase a su alrededor. ¿Quién sobrevive? El segundo, porque mientras uno se ata a lo que no controla, el otro confía en lo único que domina, su propia postura, su propia mente. Así es la diferencia entre apego y desapego. El primero te arrastra con lo que se derrumba. El segundo te mantiene en pie sin importar que caiga. Pregúntate con brutal honestidad, ¿cuántos de tus sufrimientos actuales provienen de tu apego? La herida que aún sangra de una traición pasada, ¿no es apego a lo que creías eterno? La angustia que te consume por la opinión ajena, ¿no es apego a la validación de otros? El miedo que te paraliza al pensar en el fracaso, ¿no es apego al resultado que no puedes garantizar? Todo lo que duele en exceso nace del apego. El maquiavélico no se engaña. Sabe que la lealtad dura hasta que deja de ser conveniente, que la fortuna fluye como río, que el amor humano es tan frágil como el viento. No lo desprecia, lo acepta, y al aceptarlo se desapega. No llora cuando se va, porque nunca se encadenó. No se rompe cuando lo traicionan, porque nunca entregó su soberanía interna. No teme perder, porque nunca confundió posesión con identidad. Aquí está la crudeza. El apego alimenta al pensamiento negativo porque lo hace depender de lo externo. El desapego, en cambio, lo mata de hambre, porque corta la raíz de todo miedo. Si no estoy atado, nada puede arrastrarme. Si no me aferro, nada puede romperme. Si no dependo, nada puede esclavizarme. Esa es la verdadera independencia, no de lo que tienes, sino de lo que tu mente cree necesitar.
Pero no confundas desapego con apatía. El desapego no es dejar de sentir, es sentir con control. Es amar sin perderte en el otro. Es disfrutar sin obsesionarte con retener. Es luchar sin quedar atado al resultado. Es saber que puedes entregarte, pero nunca encadenarte. Porque el que se entrega sin cadenas, cuando pierde, sigue siendo soberano. Y el que se ata, aunque conserve lo que tiene, ya es esclavo. Grábalo en tu mente. El apego es debilidad disfrazada. El desapego es poder absoluto. Y cada día debes practicarlo. Cada vez que notes tu mente obsesionada con algo que no puedes controlar, corta la cadena. Cada vez que descubras que tu valor depende de la opinión ajena, corta la cadena. Cada vez que tu paz dependa de un resultado incierto, corta la cadena. Cada cadena que rompes refuerza tu soberanía. Hazlo ahora. Decláralo en los comentarios. El desapego es mi poder. Nada me arrastra. Porque una vez que lo digas y lo creas, comenzarás a caminar con esa calma peligrosa que incomoda al mundo. Esa calma del que no necesita nada para permanecer de pie. Esa calma del que entiende que el mundo puede cambiar, pero su mente no se doblega. El hombre común será arrastrado porque se aferra. Tú no. Tú cortarás las cadenas antes de que te arrastren, y cuando lo hagas, descubrirás lo que los hombres débiles jamás conocerán, que no hay tormenta, pérdida ni traición capaz de quebrar a un hombre que se desapegó sin piedad. Ley 5. Convierte el veneno en poder. La mayoría de los hombres huyen del dolor como si fuera fuego, corren de la crítica, de la humillación, de la derrota, como si fueran venenos mortales que deben evitar a toda costa. Pero Maquiavelo habría sonreído con desprecio ante esa debilidad. Porque el hombre que teme al veneno olvida algo esencial, lo que envenena al débil fortalece al soberano. El pensamiento negativo no siempre llega como un susurro suave. A veces entra como un golpe brutal, un insulto que perfora tu orgullo, un fracaso que expone tu vulnerabilidad, una traición que corta más profundo que cualquier espada. El débil recibe esos venenos y se quiebra. Se repite a sí mismo. No soy suficiente. Soy un fracaso. No valgo nada. Y así convierte el veneno en sentencia. Pero el maquiavélico hace algo diferente, algo que pocos se atreven. Convierte el veneno en poder. Este es el arte de la alquimia psicológica. El alquimista de la mente no huye del veneno, lo bebe y lo destila hasta que deja de ser tóxico y se transforma en acero. ¿Cómo? Cambiando su función. Un insulto que aplasta al débil se convierte en combustible para el fuerte. Una derrota que humilla al común se convierte en entrenamiento para el soberano. Un rechazo que hiere al inseguro se convierte en filtro que elimina lo innecesario. El veneno sigue siendo veneno, pero para el que sabe usarlo se vuelve antídoto contra la debilidad. Imagina el fuego. Para el descuidado, destruye. Para el herrero, forja. Lo mismo ocurre con las emociones y pensamientos negativos. El hombre común arde en ellos, el maquiavélico se templa en ellos. Donde uno ve destrucción, el otro ve oportunidad de forjar un carácter que no puede ser imitado. Haz memoria. ¿Cuántas veces un comentario hiriente se quedó repitiendo en tu cabeza durante días robándote energía? Eso fue veneno. Pero pregúntate, ¿y si lo hubieras tomado como desafío? ¿Y si en lugar de hundirte, lo hubieras usado como chispa para elevar tu disciplina, para demostrar lo contrario, para endurecerte? El insulto seguía siendo el mismo, pero tu elección decidía si era un veneno mortal o un veneno convertido en combustible. Aquí está la diferencia esencial. Los hombres débiles interpretan la negatividad como una orden. Los fuertes la reinterpretan como un recurso. El débil escucha, no puedes, y obedece. El maquiavélico escucha, no puedes, y responde, ahora más que nunca debo hacerlo. Esa inversión psicológica es lo que convierte cada golpe en escalón, cada humillación en armadura, cada cicatriz en insignia de poder. El proceso es brutal, porque no niega la existencia del veneno. No se trata de positivismo vacío, de tapar la herida con frases bonitas. Se trata de usar la herida misma como forja. Cuando el dolor llega, no lo esquivas. Lo absorbes, lo estudias, lo conviertes en herramienta. Esa es la alquimia. El débil quiere huir del veneno, el maquiavélico quiere aprender de él. Pregúntate,
¿Qué haces con tu fracaso? El débil llora y lo convierte en condena. El maquiavélico lo convierte en lección que nadie más posee. ¿Qué haces con tu miedo? El débil lo repite hasta paralizarse. El maquiavélico lo usa como radar, señal de dónde debe avanzar. ¿Qué haces con la crítica? El débil la interioriza como insulto eterno. El maquiavélico la usa como espejo brutal para descubrir dónde afilar sus armas. El veneno está en todas partes. La pregunta es si te mata o te fortalece. Y esa respuesta depende únicamente de tu decisión interna. Porque el veneno nunca se extinguirá. Siempre habrá insultos, traiciones, rechazos, humillaciones. El débil ruega que desaparezcan. El maquiavélico los espera, los busca, porque sabe que cada uno de ellos es materia prima para elevarse por encima de la masa. Esto es lo que convierte al soberano en impenetrable. No su ausencia de dolor, sino su capacidad de usar el dolor como escalera. Cada insulto, un ladrillo; cada derrota, un peldaño; cada traición, un cimiento. El débil construye su tumba con esos materiales. El fuerte construye su trono. Pero este poder exige una elección consciente y repetida. Cada vez que sientas el veneno de la negatividad, tu mente buscará el camino débil. Rendirse, quejarse, huir. Debes detenerla y preguntar: ¿cómo uso esto? ¿Qué puedo destilar de aquí? ¿Qué fuerza puedo forjar en medio de esta herida? Esa pregunta, hecha 1000 veces, se convierte en reflejo. Y cuando sea reflejo, nada podrá envenenarte. Grábalo como decreto. Yo convierto el veneno en poder. Escríbelo ahora en los comentarios, no como deseo, sino como ley personal. Porque el veneno vendrá, siempre. La diferencia entre esclavo y soberano está en lo que haces con él. El esclavo muere envenenado. El soberano bebe, sonríe y se levanta más fuerte. Recuerda, el mundo no dejará de lanzarte veneno, pero cuando aprendas a convertirlo en poder, entenderás la esencia de esta ley, que no es la ausencia de negatividad lo que te hará fuerte, sino tu capacidad brutal de convertirla en la forja de tu carácter. Ley 6. El silencio es espada. La mayoría de los hombres se destruyen con su propia lengua. No necesitan enemigos poderosos, no requieren conspiraciones externas. Basta con escuchar cómo hablan de sí mismos. Cada vez que pronuncian «no puedo», cada vez que repiten «tengo miedo», cada vez que confiesan su debilidad en voz alta, están forjando las cadenas que después los asfixiarán. Maquiavelo lo sabía. Las palabras no son inocentes. Las palabras son armas. Y la primera guerra que pierden los débiles es la guerra de la lengua. Piensa en la naturaleza del pensamiento negativo. Un susurro interno puede morir en silencio, pero si lo pronuncias, lo haces carne, lo conviertes en decreto. El miedo, que solo era una sombra en tu mente, al hablarlo se transforma en monstruo. La duda que podías sofocar al compartirla se convierte en etiqueta, y las etiquetas son grilletes. Repítelas suficiente y se vuelven identidad. El débil dice, soy frágil, y al decirlo, lo graba en su psique. El maquiavélico jamás comete esa torpeza. Si hay debilidad en su interior, la mata de hambre con silencio. El silencio es un arma de doble filo. Puede ser refugio o puede ser filo que corta. El hombre débil calla porque teme, porque no tiene voz, porque se rinde. El maquiavélico calla porque calcula, porque observa, porque sabe que cada palabra pronunciada es un movimiento en el tablero de la guerra psicológica. No habla para llenar espacios. No habla para buscar consuelo. No habla para confesar sus miedos. Habla poco, con precisión quirúrgica. Y cuando habla, sus palabras pesan como hierro. Mira a tu alrededor. Los hombres débiles confiesan su miseria en público, se quejan del trabajo, de la pareja, de la vida, convierten su dolor en espectáculo. ¿Qué logran? Alimentar el veneno. Cada queja repetida es como echar gasolina al fuego que ya arde en su interior. Y, peor aún, exponen su fragilidad al mundo. Los demás ya saben dónde golpearlos, qué palabras usar para herirlos, qué hilos mover para manipularlos. El débil entrega sus armas con su propia boca. El maquiavélico nunca da ese lujo.
Él entiende que la información es poder, y si los demás desconocen tus miedos, tus inseguridades, tus planes, entonces no tienen cómo controlarte. El silencio se convierte en su escudo. A los ojos de los demás es ilegible. Nadie sabe qué piensa, nadie sabe qué teme, nadie sabe qué trama. Y en ese misterio radica su fuerza. El que no revela, gobierna. El que habla de más, se expone. Pero el silencio también es espada, porque mientras los demás se apresuran a llenar el aire con palabras inútiles, tú permaneces quieto, inmóvil, frío. Esa calma en medio del ruido desconcierta, desarma, intimida. Los enemigos esperan tu reacción, pero no llega. Esperan tu queja, pero no la escuchan. Esperan tu justificación, pero solo ven tu silencio pétreo, y en ese vacío proyectan miedo. Piensan, ¿qué sabe? ¿Qué planea? ¿Qué oculta? No saben que lo único que haces es sostener la espada invisible del silencio. Este dominio no es fácil, porque dentro de ti existe una urgencia instintiva de hablar, de defenderte, de justificarte, de compartir. El débil confunde hablar con poder. Piensa que desahogarse lo libera, cuando en realidad se encadena con cada palabra. Tú debes practicar lo contrario, resistir el impulso de hablar, observar tu miedo sin darle sonido, sentir tu dolor sin convertirlo en discurso, aprender a dejar que las voces negativas mueran en la celda del silencio. Haz memoria. ¿Cuántas veces tuviste miedo y al decirlo en voz alta lo volviste más real? ¿Cuántas veces confesaste tu duda y desde entonces los demás la usaron contra ti? Esa es la prueba de que el silencio no es pasividad, es estrategia. Si hubieras callado, el miedo se habría extinguido como humo. Pero al hablarlo le diste cuerpo. Al callar hubieras protegido tu muralla. Al hablar abriste las puertas al enemigo. El silencio es también entrenamiento interno. Cada vez que sofocas la necesidad de pronunciar tu debilidad, entrenas tu mente a soportarla sin desbordarse. Aprendes a cargar con el peso sin necesidad de soltarlo en público. Y ese entrenamiento te convierte en roca, porque el débil necesita ser escuchado, necesita apoyo, necesita validación. El fuerte no necesita nada. Él sostiene, él observa, él procesa, y ese dominio interno se proyecta en todo lo que hace. Por eso esta ley es implacable. Usa el silencio como espada. No reveles tu debilidad, no pronuncies tus dudas, no regales tu estrategia. Deja que tu calma hable más que 1000 palabras, y cuando decidas romper el silencio, hazlo con precisión. Una palabra breve, un decreto frío, una frase cortante. Tus enemigos esperarán un discurso. Dales un golpe. Decláralo ahora mismo. Mi silencio es mi arma. Mis palabras son espadas. Escríbelo en los comentarios, no como adorno, sino como pacto, porque cada vez que lo recuerdes, te entrenarás a resistir la urgencia de hablar de más. Y cuando domines esta disciplina, verás cómo el mundo cambia su mirada hacia ti. Ya no serás el hombre débil que revela todo. Serás el hombre enigmático que inquieta con su silencio. Y ese enigma es poder. Ley 7. Comanda tu narrativa interna o ella te gobernará. La mayoría de los hombres no viven su propia vida. Viven prisioneros de un relato interno que nunca escribieron. Un guión invisible que se les impuso desde niños, grabado por voces de padres, maestros, enemigos, burlas, fracasos y comparaciones. Ese guión se repite cada día en su mente como una obra teatral interminable. No eres suficiente, nunca llegarás lejos, no tienes lo que hace falta. Y porque lo repiten tanto, terminan creyéndolo. El pensamiento negativo no es más que eso, una narrativa corrupta que se ha vuelto ley dentro de tu mente. Maquiavelo lo sabía, los hombres son gobernados por relatos, no por verdades. El pueblo sigue a un príncipe no porque sea justo, sino porque les cuenta una historia convincente de poder, grandeza o miedo. Y lo mismo sucede contigo. No obedeces la realidad, obedeces la historia que eliges creer sobre la realidad. Si tu narrativa interna es débil, vivirás como débil, aunque tengas fuerza. Si tu narrativa es fuerte, vivirás como soberano incluso si el mundo intenta quebrarte. Mira al hombre común. Cuando fracasa, su narrativa dice, ya ves,
no estás hecho para esto. Cuando lo rechazan, su narrativa dice, no vales nada. Cuando lo traicionan, su narrativa dice, siempre serás un perdedor. Y como esa voz no calla, él termina obedeciéndola. Se convierte en un personaje secundario en una obra que nunca eligió protagonizar. Vive gobernado por un guión escrito por otros. El maquiavélico jamás permite eso. Él entiende que la narrativa es el núcleo de su identidad, el cetro invisible que decide cómo actúa, cómo piensa y cómo responde. Por eso se convierte en autor. No espera que el mundo escriba por él, no espera que la suerte dicte el guión. Él toma la pluma y redacta su propia ley interna. Aquí radica el poder brutal de esta ley. Lo que repites dentro de ti se convierte en tu destino. Si tu voz interna te dice cada día que eres frágil, tu vida se ordenará para confirmarlo. Si tu voz interna decreta que eres soberano, tu mente y tu cuerpo obedecerán. El débil espera a ver resultados para creer. El soberano cree primero y al creer, crea los resultados. Imagina a César antes de conquistar Roma. Antes de gobernar imperios, se gobernó a sí mismo con una narrativa inquebrantable. Yo soy Roma. Imagina a Alejandro antes de cruzar Asia. No tenía certezas, tenía un guión. Yo soy destino de conquista. No eran superhombres, eran autores de un relato tan sólido que el mundo terminó obedeciendo esa ficción convertida en realidad. Tu narrativa interna es ley. Y como toda ley, puede ser tiranía o puede ser soberanía. Si no la gobiernas, gobernará sobre ti. Te dirá qué eres, qué no eres, qué puedes, qué no puedes. Y tú obedecerás como esclavo. Si decides gobernarla, entonces tú dictas las reglas. Tú decides qué significa cada fracaso, qué identidad cargas, qué límites aceptas o destruyes. Esa es la diferencia entre el hombre que vive y el hombre que sobrevive. Haz memoria. ¿Cuántas veces tus pensamientos más oscuros te convencieron de que estabas acabado? ¿Cuántas veces te repetiste frases de derrota hasta que actuaste como derrotado? Ese fue tu guión interno hablando, y mientras no lo cambies, se repetirá como una maldición. La única salida es tomar la pluma y escribir tu propio decreto. No mañana, no cuando te sientas mejor. Ahora, porque cada día que lo pospones, sigues actuando el papel de esclavo. El proceso es implacable. Debes matar la narrativa vieja con la misma brutalidad con que un príncipe elimina rivales. No hay negociación, no hay diálogo. Si tu historia interna dice no soy suficiente, la ejecutas y la reemplazas con soy soberano sobre mi mente. Si dice voy a fallar, la ejecutas y la reemplazas con todo lo que sucede es material para mi fortaleza. Cada frase vieja debe morir, y cada nueva debe repetirse hasta convertirse en reflejo automático. La repetición es poder. Lo que repites se convierte en ley. Y la ley no se cuestiona, se obedece. Por eso tu narrativa interna debe ser corta, dura, clara. Un decreto que tu mente no tenga espacio para discutir. Palabras que se graban como hierro, porque en la batalla psicológica los discursos largos mueren, pero los decretos se convierten en armas. Decláralo ahora. Yo comando mi historia, mi mente me obedece. Escríbelo en los comentarios, grábalo en tu memoria, porque la narrativa no se cambia con intenciones, se cambia con decreto. Y ese decreto debe repetirse cada día hasta que ya no sea esfuerzo, sino identidad. Cuando domines esta ley, el pensamiento negativo perderá su última arma. Podrá golpear, pero no podrá dictar la historia. Podrá herirte, pero no podrá definirte. Y cuando nada externo pueda escribir tu guión, entonces habrás alcanzado la verdadera soberanía. No ser un personaje en la obra del mundo, sino el autor de tu propia ley. Ley 8. La silla vacía del poder. Enfréntate a ti mismo antes que al mundo. Todo hombre quiere gobernar algo, su trabajo, su entorno, su familia, su reputación. Pero la mayoría fracasa porque nunca ha gobernado lo más difícil, a sí mismo. Buscan imponerse sobre otros mientras dentro de ellos hay un tirano más cruel, su propia mente débil. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos. El príncipe que no domina sus demonios internos
tarde o temprano será devorado por ellos. Y esta octava ley, brutal y casi nunca mencionada, es la que separa definitivamente al esclavo del soberano. Enfréntate a ti mismo antes que al mundo. Imagina una sala de trono. En el centro, una silla vacía. Ese asiento no lo ocupa un enemigo externo, sino tu reflejo más débil. La versión de ti mismo que duda, que procrastina, que teme, que se traiciona en secreto cuando nadie lo mira. Esa figura invisible está sentada frente a ti todos los días. Y hasta que no la derrotes, ninguna victoria externa será real. Porque ¿de qué sirve vencer a otros si eres gobernado por tus propios fantasmas? La silla vacía es el tribunal interno. Allí comparece tu yo frágil, el que busca aprobación, el que se rinde al placer inmediato, el que justifica su mediocridad con excusas. Esa versión de ti nunca duerme, siempre está esperando que bajes la guardia. Por eso esta ley exige una práctica implacable. Sentarte cada día en ese tribunal, mirar de frente a tu debilidad y dictar sentencia. El hombre común huye de este encuentro. Prefiere distraerse con ruido, con entretenimiento, con trabajo constante, porque teme lo que descubriría en esa sala silenciosa. Pero el maquiavélico entiende que el poder no se conquista evadiendo, sino enfrentando. Por eso, antes de enfrentar al mundo, enfrenta la silla vacía. Se pregunta, ¿qué parte de mí intentó traicionarme hoy? ¿Qué miedo me gobernó en secreto? ¿Qué excusa intenté creer? Y cuando las encuentra, no las negocia. Las ejecuta como a traidores. Piensa en un soberano que descubre corrupción en su corte. No la ignora, no se convence de que no es tan grave. Actúa, expulsa, castiga, elimina. Así debes ser con tu tribunal interno, porque cada debilidad tolerada en ti es como un conspirador esperando el momento de abrir las puertas al enemigo. Y si no limpias tu propia corte, el reino entero caerá, sin importar qué tan fuerte aparentes ser hacia afuera. Este enfrentamiento no es cómodo, no tiene testigos, no tiene aplausos. Es tú contra ti mismo, y ahí se revela la verdadera soberanía. Porque cualquiera puede mostrarse fuerte cuando lo miran, cualquiera puede actuar con firmeza en público, pero el soberano verdadero es aquel que, incluso en soledad, no se permite rendirse ante su yo débil. La silla vacía es el campo de batalla más brutal, porque ahí nadie puede mentir ni esconderse. La disciplina aquí es diaria. Cada día debes sentarte en esa silla, mirar a los ojos a tu reflejo frágil y exigir cuentas. Pregúntate, ¿cedí hoy al miedo? ¿Me distraje como un esclavo de mi impulso? ¿Busqué validación como un mendigo? Si la respuesta es sí, debes dictar tu ley. Aquí no gobierna la debilidad, aquí solo reina el decreto de hierro. Y mañana vuelves, y lo repites, hasta que tu yo débil ya no se atreva a sentarse en esa silla. El débil evita este ritual. Prefiere proyectar fuerza hacia afuera mientras por dentro se derrumba. Vive doble, un rostro de hierro en público, un esclavo en privado. Pero el maquiavélico sabe que esa contradicción es insostenible. Tarde o temprano el interior traiciona al exterior. Por eso limpia primero su reino interno. Porque cuando se enfrenta a los demás, ya ha ganado la batalla decisiva, la que libra contra sí mismo. Esta octava ley es la más dura porque no te da escapatoria. El enemigo está en tu silla, no puedes huir de él. No puedes destruirlo una vez y creer que ya terminó. Debes matarlo todos los días, porque todos los días intentará renacer. Pero también es la más poderosa, porque cuando aprendes a vencerte a ti mismo, ningún enemigo externo volverá a intimidarte. ¿Cómo podría asustarte el juicio de los demás si ya has juzgado y vencido al juez más cruel, tu propio reflejo? Decláralo ahora mismo. Me enfrento a mí antes que al mundo. Mi debilidad muere en la silla vacía. Escríbelo en los comentarios como un decreto, porque este es el pacto final de soberanía. Cuando vivas bajo esta ley, tu presencia cambiará. Los demás sentirán tu firmeza no en tus palabras, sino en tu silencio, en tu mirada, en tu manera de estar. Porque sabrán, aunque no lo entiendan, que tú ya has peleado la guerra más difícil,
la de dominarte a ti mismo, y el que se domina a sí mismo, inevitablemente dominará el mundo. Has caminado por 8 leyes, no consejos, no frases bonitas, sino mandatos de hierro, cada una diseñada para aniquilar la negatividad y forjar un trono dentro de tu mente. Escúchalo con claridad. Estas no son ideas para admirar, son decretos para vivir. La primera te enseñó a cortar la raíz de la debilidad antes de que crezca. La segunda, a dominar la percepción hasta convertir la realidad en tu herramienta. La tercera, a construir una fortaleza mental impenetrable. La cuarta, a romper el apego y cortar las cadenas que arrastran a los hombres. La quinta, a convertir todo veneno en poder. La sexta, a usar el silencio como espada que protege y golpea. La séptima, a comandar tu narrativa interna para escribir tu destino. Y la octava, la más brutal, a sentarte frente a la silla vacía y derrotar a tu yo débil antes de enfrentar al mundo. Ahora entiendes lo que la mayoría nunca comprenderá. La batalla no está afuera, está dentro de ti. La guerra verdadera no es contra la sociedad, ni contra tus enemigos, ni contra las circunstancias. Es contra tu propio reflejo. Cada día tu mente intentará gobernarte con dudas, con miedos, con voces viejas que quieren arrastrarte de vuelta a la esclavitud. Y cada día tendrás 2 opciones: obedecerlas y vivir como esclavo, o aplicar estas leyes y vivir como soberano. En Viaje Psíquico no hablamos de motivación vacía, hablamos de poder. Poder sobre ti mismo, que es el único poder real. Porque el que se gobierna a sí mismo, gobierna todo lo demás. Y hoy tienes en tus manos un arsenal de 8 armas mentales para convertirte en ese hombre impenetrable, frío, calculador, pero también libre. La pregunta es simple: ¿te atreverás a aplicarlas? Porque escuchar no basta. Muchos escuchan, pocos obedecen. El débil escuchará estas leyes, asentirá con la cabeza, y mañana volverá a ceder al miedo. El soberano las graba en su mente, las repite como decretos, y las aplica sin concesiones. Y con el tiempo, lo que para otros es veneno, para él es alimento. Lo que para otros es tormenta, para él es forja. Hazlo ahora. Declara en los comentarios tu propio decreto personal. Escribe: mi mente obedece. Yo soy soberano. Y recuerda que esta comunidad existe para los que se atreven a forjar su mente en hierro. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite escuchar verdades, no consuelos. Porque cada nuevo soberano que se forja aquí en Viaje Psíquico es una prueba más de que la debilidad puede morir y la fortaleza puede renacer. La negatividad no se irá sola. O la matas tú, o ella te mata a ti. Decide de qué lado vas a estar. Porque al final, solo hay 2 caminos: vivir como esclavo de tus pensamientos o reinar como soberano sobre tu propia mente. Aquí ya tienes la corona. Ahora reclámala.